Historia. La casa de los hermanos que el amor reconstruyó. El sol nacía lentamente sobre el valle seco, tiñendo el cielo con tonos naranjas y dorados. El calor aún no era intenso, pero el aire ya llevaba la promesa de un día abrasador. La tierra agrietada se extendía hasta donde alcanzaba la vista, interrumpida solo por algunos árboles dispersos y por la pequeña casa de adobe donde vivían Elías, Raúl y Benicio. La casa, con sus paredes desgastadas por el tiempo y un techo de paja remendado, era el único hogar que los tres hermanos conocían. Elías, el mayor, ya estaba de pie antes incluso de los primeros rayos de sol. Con pasos firmes y decididos, salió a buscar agua al pequeño pozo distante. Una rutina que formaba parte de su vida desde que había asumido la responsabilidad de la casa. Sus ojos, de un café oscuro como la tierra árida a su alrededor, reflejaban la seriedad de alguien que había tenido que crecer demasiado rápido. A sus 19 años, no había espacio para sueños o distracciones, solo para la dura realidad de mantener a la familia con vida. Dentro de la casa, Raúl se desperezaba perezosamente, sintiendo la brisa matutina entrar por la ventana abierta. A sus 17 años, no tenía la dureza de Elías, pero tampoco era un soñador. Prefería observar el mundo en silencio, perdido en sus pensamientos, en lugar de tomar decisiones. Su relación con el hermano mayor era de respeto, pero también de sumisión. Elías siempre supo qué hacer, y Raúl simplemente lo seguía. En el rincón de la casa, Benicio ya llevaba un rato despierto. Sentado en el piso de tierra, dibujaba formas invisibles en el polvo, mientras esperaba a que sus hermanos se levantaran. Con solo 6 años, aún conservaba la inocencia y la esperanza que los otros dos habían perdido hacía mucho tiempo. Su mirada, brillante, contrastaba con la tristeza silenciosa que llevaba en el pecho. Él sabía que sus hermanos lo veían como una carga. La rutina de la mañana transcurrió como siempre. Elías regresó del pozo, cargando un pesado balde de agua, que dividió en porciones racionadas para beber y lavarse la cara. Raúl preparó un atole aguado con la poca harina que tenían, y Benicio observó todo en silencio, esperando que alguien le dirigiera la palabra. Pero, como de costumbre, el desayuno transcurrió en medio de un silencio incómodo. La vida allí estaba hecha de trabajo duro y pocas palabras. Durante el día, Elías y Raúl salían a los campos, ayudando a vecinos lejanos en tareas pesadas a cambio de unas cuantas monedas o un poco de comida. Benicio, por ser demasiado pequeño para los trabajos manuales, pasaba el día pastoreando ovejas para un ranchero de la región. A cambio recibía un plato de comida y a veces un puñado de frutas secas que siempre llevaba a casa con la esperanza de agradar a sus hermanos. Pero los gestos de Benicio nunca eran notados. Todas las tardes, él preparaba la mesa de la humilde casa, colocando la poca comida que conseguía sobre la madera gastada. Esperaba ansiosamente la llegada de Elías y Raúl, su corazón infantil, lleno de esperanza de que, tal vez ese día, ellos le hablaran con más cariño. Cuando los hermanos regresaban exhaustos, Benicio los recibía con una sonrisa tímida y la misma pregunta de siempre. «La comida está lista. ¿Cómo les fue? ¿Hoy?» Y como siempre, recibía solo un gesto de cabeza o un gruñido. A veces Raúl le dirigía una mirada menos fría, pero nunca palabras amables. Elías, por su parte, simplemente se sentaba, comía en silencio y luego se retiraba a descansar. El niño nunca se quejaba, nunca lloraba frente a sus hermanos. Pero, por la noche, acostado en su cama hecha de viejas esteras, miraba al techo, oscuro, y hacía su petición silenciosa. «Quiero que mis hermanos me quieran. Quiero que seamos felices juntos». Pero los días seguían igual, y el corazón de Benicio seguía esperando. Elías, a pesar de su dureza, sentía el peso de la responsabilidad aplastando sus hombros. Desde que su madre murió al dar a luz a Benicio y su padre los abandonó para formar una nueva familia en otra ciudad, a él le había tocado cuidar de sus hermanos. No había espacio para sentimientos, solo para la supervivencia. Él veía a Benicio como el símbolo de la tragedia que había destruido a su familia. No era culpa del niño.
Lo sabía en el fondo de su mente, pero el resentimiento era una sombra que nunca había logrado disipar. Raúl, por su parte, se sentía atrapado entre dos mundos. Le tenía cariño a Benicio, pero no tenía el valor de oponerse a Elías. El hermano mayor siempre había sabido qué hacer, y Raúl simplemente seguía su ejemplo. Pero últimamente, empezaba a cuestionarse si realmente estaban haciendo lo correcto. Esa noche, mientras los tres hermanos dormían en la casa de adobe, el viento sopló más fuerte de lo normal. Las ráfagas levantaban el polvo del desierto, y un aullido largo y melancólico se extendía por la tierra seca. En algún lugar a lo lejos, una figura se movía en la oscuridad, observando la humilde casa. El destino de los tres hermanos estaba a punto de cambiar para siempre. El sol apenas había asomado en el horizonte cuando Elías salió de la casa y miró al cielo. El calor aún no dominaba el valle, pero el aire seco y quieto indicaba que sería otro día abrasador. Se pasó la mano por el rostro sudoroso y se volvió hacia sus hermanos que ya estaban de pie. «Hoy vamos a cosechar los higos chumbos», anunció Elías con su voz firme como siempre. Raúl asintió sin cuestionar. Benicio, por su parte, esbozó una pequeña sonrisa. A él le gustaba la cosecha. Era uno de los pocos momentos en los que sentía que podía ayudar de verdad, aunque su tarea fuera la más sencilla. El árbol de higos chumbos estaba a unos minutos de la casa. Su silueta retorcida se alzaba contra el cielo azul pálido, resistente como un testigo silencioso de la lucha por sobrevivir en aquel valle seco. Los frutos, con su piel espinosa, eran preciosos para los hermanos. Además de alimento, servían como moneda de cambio en el pequeño mercado del pueblo, donde conseguían harina, sal y a veces hasta un trozo de carne seca. Elías organizó las tareas con precisión. «Yo me encargo de las partes más altas. Raúl, tú recoges los frutos del medio. Benicio, tú recoge los que han caído al suelo. Y ten cuidado con las espinas». Benicio asintió con la cabeza y se agachó, comenzando a recoger los higos caídos. Trabajaba con dedicación, aun sabiendo que sus hermanos nunca elogiaban su esfuerzo. El calor aumentaba a medida que pasaba el tiempo, y el trabajo requería paciencia. Elías usaba un cuchillo para cortar los higos más altos, mientras que Raúl, ágil, se equilibraba en las ramas intermedias. Benicio recogía los frutos caídos con cuidado, soplando las espinas antes de colocarlos en la canasta. Fue entonces cuando una sombra se proyectó sobre el suelo polvoriento. Un hombre anciano se acercaba lentamente, apoyado en un bastón gastado. Sus ropas eran simples y desgastadas, y su rostro, marcado por el tiempo, tenía una mirada cansada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz salió débil, pero educada. «Jóvenes, disculpen la molestia, ¿podrían darme un higo? Hace días que no como algo así». Los tres hermanos se detuvieron. Elías, aún sosteniendo el cuchillo, miró al hombre con desconfianza. Nunca le habían gustado los extraños. La vida difícil le había enseñado que nada era gratis. «Si quiere, algo tiene que pagar como todos los demás», dijo Elías con una voz dura como la piedra. «No nos sobran frutos». El anciano bajó la mirada, asintió y comenzó a alejarse lentamente. Raúl observó la escena, sintiendo cómo una incomodidad crecía en su pecho. Cuando Elías volvió al trabajo, Raúl dudó, pero luego tomó 3 higos más pequeños y corrió hacia el anciano. «Aquí tienes», dijo extendiendo los frutos. «No son los mejores, pero puedes quedártelos». El viejo sonrió con gratitud, tomó los higos y murmuró un gracias antes de seguir su camino. Raúl regresó al trabajo, pero sintió la mirada fría de Elías sobre él. «¿Qué fue eso?», preguntó Elías. «Parecía hambriento», respondió Raúl intentando sonar casual. Elías no dijo nada, solo movió la cabeza y volvió al trabajo, pero su mirada lo decía todo. No aprobaba ese tipo de generosidad. La mañana pasó, y, cuando el sol estaba en lo alto, Elías decidió terminar la cosecha. «Ya es suficiente por hoy», dijo. «Vamos de regreso a casa». Los hermanos reunieron sus canastas y comenzaron el camino de regreso. Pero en el trayecto,
Benicio se alejó por un momento, sintiendo que algo lo llamaba. Cerca de un árbol solitario, vio al anciano sentado a la sombra, sosteniendo los higos que Raúl le había dado. El hombre parecía aún más frágil ahora y su respiración era lenta. Benicio se acercó con pasos suaves y le sonrió. ¿Tiene hambre, señor? El viejo levantó sus ojos cansados y le devolvió la sonrisa. Sí, pequeño, pero ya he recibido suficiente. Benicio miró su canasta, sin pensarlo 2 veces, tomó todos los higos que había recolectado y se los entregó al anciano. «Puede quedarse con ellos», dijo el niño. «Mis hermanos y yo tenemos más en casa». El anciano parpadeó, sorprendido. Sus ojos, antes cansados, parecieron brillar por un instante. «Tienes un corazón puro, muchacho». Benicio sonrió, tomó la mano del anciano y la apretó con cariño. «¿Quiere venir a mi casa? Puedo prepararle un té para que descanse un poco». El viejo dudó por un momento, pero luego asintió lentamente. Aceptaría con gusto. Con eso, Benicio lo guió por el camino, mientras el sol brillaba intensamente sobre el valle. En la casa, de adobe, Elías y Raúl ya habían llegado y comenzaban a organizar los higos. Cuando Benicio entró trayendo al anciano, Elías frunció el ceño. «¿Qué significa esto?», preguntó irritado. «Necesita descansar», explicó Benicio con su voz tranquila. «Solo un té y un poco de sombra». Elías apretó los puños, conteniendo la frustración. No le gustaba la idea de un extraño dentro de su casa, pero antes de que pudiera protestar, Raúl intervino. «Déjalo, Elías, no cuesta nada». El hermano mayor respiró hondo y cruzó los brazos. «Está bien, pero solo por un rato». Benicio sonrió y corrió a preparar el agua. El anciano se sentó, observando a los 3 hermanos con interés. Su mirada parecía ver más allá de lo visible, y en ese momento, sin que los hermanos lo supieran, un nuevo destino comenzaba a dibujarse. El suave aroma del té de hierbas se esparció por el pequeño hogar de adobe. Benicio, con sus manos pequeñas y cuidadosas, colocó una taza frente al anciano y sonrió. «Está muy caliente, pero pronto se enfriará», dijo el niño. El anciano asintió, sosteniendo la taza entre sus manos temblorosas. Sus ojos recorrieron a los 3 hermanos. Elías seguía con los brazos cruzados, observándolo con desconfianza. Raúl, más relajado, parecía curioso, pero sin el valor para demostrarlo. Benicio, como siempre, era la luz en el ambiente. El silencio se mantuvo por unos instantes, hasta que el anciano, tras tomar un sorbo del té, habló. «Tienen un hogar sencillo, pero acogedor, y están unidos, aunque aún no lo sepan». Elías soltó una risa sin humor. «Unidos, usted no sabe nada de nosotros». El anciano no mostró molestia por la respuesta. Simplemente apoyó la taza en la mesa de madera gastada y miró a Elías con calma. «Yo veo más de lo que ustedes imaginan. Veo a 3 hermanos que cargan pesos diferentes, pero que aún pueden encontrar un camino juntos». Elías puso los ojos en blanco y se volvió hacia Raúl. «Hemos perdido suficiente tiempo. Mañana temprano tenemos que llevar los higos al mercado. Vamos a descansar». Raúl dudó por un momento, pero asintió. Antes de que salieran, el anciano alzó la voz. «Antes de que se vayan, ¿puedo pedirles algo?» Elías se detuvo en la puerta, sin volverse. «Depende de lo que sea». El anciano sonrió. «Levemente. Yo no tengo nada. Ni una moneda. Ni bienes. Solo tengo mi fe en la bondad de las personas. Así que les pregunto, ¿podrían darme un poco de lo que cosecharon hoy? Solo lo suficiente para que no me vaya a dormir con hambre esta noche». El silencio llenó el ambiente. Elías cerró los ojos por un instante, sintiendo cómo la irritación crecía dentro de él. Luego se volvió y miró al anciano. «Ya recibió un té. Eso debería bastar, no podemos dar nada gratis». Su voz salió firme, como una sentencia definitiva. El anciano simplemente asintió, como si ya esperara esa respuesta. Elías no dijo nada más y salió de la casa. Raúl lo siguió, pero su expresión estaba llena de dudas. Benicio permaneció inmóvil. Sus ojos pasaron del anciano a la canasta de higos que estaba sobre la mesa. Mordió su labio reflexionando, y luego tomó uno de los frutos y se lo entregó al anciano. «Aquí puede quedarse con uno.
Quería darle más, pero no quiero que Elías se enoje. El anciano tomó el higo con cuidado, observando al niño. Tienes un corazón puro, Benicio. Pero aún tienes miedo. Benicio no entendió del todo lo que quiso decir, pero sintió un apretón en el pecho. Raúl, que aún estaba parado en la puerta, miró hacia atrás. Algo dentro de él lo hizo regresar. Tomó 3 higos dañados y los colocó frente al anciano. No son los mejores, pero es lo que puedo dar, murmuró. El anciano sonrió y asintió. Gracias, Raúl. El joven no supo explicar por qué escuchar su nombre, dicho de esa manera, le hizo sentir un peso diferente en el corazón. Sin decir nada más, salió a reunirse con Elías. Benicio miró los higos que quedaban en la canasta. Su corazón latía acelerado. Entonces, en un impulso, tomó todos los frutos y los colocó en las manos del anciano. Puede quedarse con todos. Mis hermanos y yo tendremos más mañana. Los ojos del anciano brillaron por un instante. Sostuvo los higos y sonrió de una manera diferente esta vez. ¿No tienes miedo de perder? Benicio negó con la cabeza. Solo quiero que mis hermanos sean felices. El anciano observó al niño por unos momentos y luego le acarició la cabeza con cariño. Pronto entenderás el valor de lo que acabas de hacer. El niño no supo explicar por qué, pero sintió un calor diferente en su pecho. Como si, por un instante, el frío de la soledad se hubiera disipado. El anciano terminó su té lentamente, como si saboreara cada gota. Luego, se levantó con dificultad y caminó hacia la puerta. Gracias, Benicio. Y entonces se fue desapareciendo en la oscuridad de la noche. Dentro de la casa, Benicio miró la canasta vacía y sonrió para sí mismo. No sabía que, esa misma noche, una gran prueba llegaría para los hermanos, y que, al final, el destino de la casa de adobe nunca volvería a ser el mismo. La noche cayó sobre el valle con un silencio extraño. El viento, que generalmente soplaba suave, ahora se hacía cada vez más fuerte, levantando polvo y sacudiendo las ramas secas de los pocos árboles dispersos por el terreno árido. Dentro de la casa de adobe, Elías acomodaba los higos cosechados mientras Raúl cerraba la puerta de madera, sintiendo un malestar creciente. Benicio, sentado en un rincón de la casa, los observaba en silencio, sosteniendo una taza con el resto del té que había preparado para el anciano. Su corazón aún estaba cálido por el gesto que había hecho, pero también inquieto por lo que podría pasar cuando sus hermanos lo descubrieran. Elías terminó de contar los frutos y frunció el ceño. Algo está mal, dijo con voz cargada. De irritación, Raúl se acercó. ¿Qué pasa? Los higos. Deberíamos tener más. El silencio se extendió por la habitación como un trueno contenido. Elías miró a su alrededor y sus ojos se fijaron en Benicio. ¿Qué hiciste? Su voz salió baja pero peligrosa. El niño apretó la taza entre sus manos. Yo le di los higos al anciano. La frase flotó en el aire como un golpe invisible. Raúl abrió los ojos, sorprendido, mientras Elías apretó los puños y caminó hacia su hermano menor. ¿Qué hiciste? Benicio tragó saliva. Tenía hambre. Pensé que los necesitaba más que nosotros. Elías apretó los dientes, conteniendo la ira que hervía dentro de él. ¿Sabes cuánto trabajo nos costó cosechar esos higos? Eran nuestra comida, nuestro sustento. ¿Y tú se los diste a un viejo cualquiera? No era cualquiera. Se defendió Benicio, sintiendo el miedo mezclarse con una firmeza que no solía tener. Lo necesitaba. ¿Y nosotros, no? Elías dio un paso adelante, su sombra proyectándose sobre su hermano menor. Raúl, que hasta entonces había observado en silencio, finalmente intervino. Elías, cálmate. Solo quería ayudar. ¿Ayudar? Elías rió pero sin humor. Nos condenó al hambre. Los ojos de Benicio se llenaron de lágrimas, pero se negó a llorar. Solo quería que fuéramos felices. Elías se detuvo por un instante. Algo en esa frase lo golpeó profundamente, pero lo ignoró y se dio la vuelta. Vete a tu rincón, Benicio, y no toques nada más sin mi permiso. El niño bajó la cabeza y obedeció. Raúl suspiró inquieto, pero no dijo nada más. Afuera, el viento aullaba más fuerte. Horas después,
Cuando la noche ya estaba avanzada, el viento se transformó en algo más. La primera ráfaga golpeó la casa con fuerza, haciendo temblar la puerta. Elías abrió los ojos, alerta. Otro golpe de viento sacudió el techo de paja, levantando polvo del suelo. «¿Qué está pasando?», murmuró Raúl sentándose. Benicio, acurrucado en su cama, miró a sus hermanos con miedo. Entonces llegó el sonido. Un estruendo profundo, como un rugido que venía de las entrañas de la tierra. Elías se levantó de un salto, corriendo hacia la puerta. Cuando la abrió, un escalofrío helado recorrió su cuerpo. El cielo estaba oscuro, cubierto por nubes densas. Los relámpagos cortaban el horizonte, pero no había lluvia. El viento era salvaje, levantando arena y hojas secas en remolinos furiosos. «Esto no es normal», susurró Raúl, deteniéndose. Al lado de su hermano, Benicio se acercó vacilante. Su corazón latía con fuerza. De repente, un rayo golpeó un árbol cercano, haciéndolo estallar en llamas. El fuego se extendió por el tronco seco, iluminando los rostros asustados de los hermanos. Elías sintió un escalofrío en la espalda. Conocía el desierto, conocía sus tormentas, pero esto era diferente. Entonces, un sonido aún más aterrador vino de la casa. Con un crujido fuerte, parte del techo de paja se desprendió, volando por el aire como si fuera papel. Elías corrió hacia adentro, seguido de cerca por sus hermanos. «Tomen lo que puedan», gritó él. «La casa podría no aguantar». Raúl agarró un saco de provisiones, mientras Elías intentaba reforzar la estructura con tablas, pero el viento no daba tregua. Con cada ráfaga las frágiles paredes temblaban como si fueran a derrumbarse. En medio del caos, Benicio miraba a su alrededor, su corazón acelerado. Algo dentro de él le decía que esto no era solo una tormenta. Era algo más grande, algo que estaba conectado con el anciano. Entonces lo vio. Afuera, entre el polvo y el viento, una figura estaba parada. Era el anciano. No parecía luchar contra el viento, ni protegerse los ojos del polvo. Simplemente observaba con una mirada tranquila y profunda. Benicio sintió que su cuerpo se movía por sí solo. «¿A dónde vas?», gritó Raúl, viendo a su hermano correr hacia afuera. El niño ignoró los gritos y corrió hacia el anciano. El viento azotaba su piel, pero él siguió adelante. Cuando finalmente estuvo cerca, el anciano sonrió. «¿Entiendes ahora, Benicio?». El niño no supo qué responder. Su corazón latía desbocado. Detrás de él, Elías y Raúl intentaban alcanzarlo, pero el viento les impedía avanzar. El anciano levantó una mano y tocó la frente de Benicio con un gesto suave. En ese instante, una ola de calor recorrió el cuerpo del niño. Su visión se oscureció por un momento, y entonces vio. Imágenes pasaron ante sus ojos. Su madre sosteniéndolo recién nacido. Elías llorando escondido en la primera noche sin sus padres. Raúl mirándolo cuando era un bebé, lleno de curiosidad, antes de aprender a rechazarlo como lo hacía Elías. Lo vio todo, y lo entendió. Cuando abrió los ojos, la tormenta parecía haberse debilitado, pero algo dentro de él había cambiado. El anciano dio un paso atrás y susurró: «Ya casi es la hora». Luego, sin previo aviso, desapareció en el viento. Benicio se quedó parado allí, sintiendo su corazón más ligero y más pesado al mismo tiempo. Y detrás de él, Elías y Raúl finalmente lo alcanzaron. «¿Qué diablos fue eso?», jadeó Elías, agarrando el hombro del niño. Benicio miró a sus hermanos y sonrió con un nuevo brillo en los ojos. «Creo que lo descubriremos pronto». Detrás de ellos la casa temblaba, pero seguía en pie, y el destino de los tres hermanos estaba a punto de cambiar para siempre. El viento cesó tan repentinamente como había comenzado. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, como si el propio desierto contuviera la respiración. Elías, Raúl y Benicio estaban parados frente a la casa de adobe que, a pesar de los daños de la tormenta, seguía en pie. Benicio miraba fijamente el lugar donde el anciano había estado momentos antes. Había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Pero el niño sabía que no había sido un sueño.
Algo dentro de él había cambiado, y las imágenes que había visto aún danzaban en su mente. Elías, respirando pesadamente, finalmente rompió el silencio. ¿Puedes explicarme qué fue eso? Benicio se volvió hacia sus hermanos, sus ojos brillando de una manera diferente. Por primera vez no parecía solo un niño frágil y rechazado. Había algo en él, algo nuevo. Lo vi todo, dijo Benicio con una voz suave pero firme. Raúl frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Benicio respiró hondo. Vi a nuestra madre. Los vi a ustedes cuando eran pequeños. Vi cómo Elías lloró cuando nuestro padre se fue. Vi cómo Raúl quería acercarse a mí, pero tuvo miedo porque Elías no me aceptaba. El silencio que siguió a sus palabras fue denso. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía Benicio saber eso? Recordaba vagamente su primera infancia, un tiempo en el que no sentía resentimiento hacia su hermano menor, pero con los años aprendió a repetir las actitudes de Elías como si eso fuera lo correcto. Elías, por su parte, sintió que el estómago se le revolvía. «Eso son tonterías», dijo tratando de sonar firme. «Solo estás delirando». Benicio lo miró fijamente. «Te vi sosteniendo la mano de nuestra madre antes de que muriera. Le prometiste que cuidarías de nosotros, pero nunca cuidaste de mí». Elías sintió como si le hubieran dado un puñetazo. No quería recordar esa noche. No quería recordar la desesperación en los ojos de su madre cuando tomó su mano, su respiración débil y entrecortada, mientras la vida se escapaba de su cuerpo. Nunca le había contado eso a nadie. «Cállate, Benicio», dijo Elías con la voz temblorosa de rabia. «¿Por qué, Elías? ¿Por qué duele recordar?» La voz del niño era calmada pero firme. «Porque en el fondo sabes que nada de esto fue mi culpa». La respiración de Elías se volvió pesada. Apretó los puños, sintiendo cómo la ira crecía, pero junto a ella había algo más, algo que no quería admitir. Culpa. Raúl miraba a sus dos hermanos, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Por tantos años, simplemente había seguido a Elías, creyendo que su frialdad estaba justificada. Pero ahora, viendo a su hermano mayor temblar ante las palabras, pobre Benicio comenzó a ver algo diferente. Elías se dio la vuelta. «Esto no cambia nada», dijo tratando de recuperar la compostura, pero Benicio continuó. «Él me mostró más que eso, Elías». El mayor se detuvo, pero no miró hacia atrás. «Me mostró lo que está por venir. Y si no cambiamos, todo será destruido». Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir con eso?» Benicio tragó saliva. «No lo sé exactamente, pero sé que lo que pasó esta noche fue solo el comienzo». Raúl miró a Miranesi en su alrededor. El valle, aunque aún seco, parecía diferente. La tormenta lo había arrasado todo, y el cielo despejado ahora estaba lleno de estrellas centelleantes. Era como si la tierra estuviera esperando. Elías finalmente se volvió, sus ojos sombríos fijos en su hermano menor. «¿Y qué sugieres que hagamos?» Benicio sonrió levemente. «Que empecemos a cambiar antes de que sea demasiado tarde». Elías no respondió. Simplemente regresó a la casa sin decir nada más. Raúl suspiró y se pasó la mano por el rostro antes de seguir a su hermano mayor. Pero al pasar junto a Benicio, se detuvo por un momento y puso una mano en su hombro. «Lo siento», dijo en un tono casi inaudible. Benicio sonrió. «Todavía hay tiempo». Raúl asintió y entró en la casa. Benicio se quedó unos instantes, más afuera, mirando las estrellas. No sabía cómo, pero sentía que un cambio se acercaba. Y tal vez, solo tal vez, sus hermanos finalmente comenzarían a verlo como parte de la familia. Entró en la casa, cerrando la puerta tras de sí. Y esa noche, por primera vez en años, durmió con esperanza. El día amaneció tranquilo, pero algo en el aire parecía diferente. El viento soplaba suave, trayendo una frescura inusual al valle árido. Era como si la tierra, tras soportar la furia de la tormenta, estuviera respirando de nuevo. Elías despertó primero, como siempre. Pero esta vez no se levantó de inmediato. Se quedó acostado por unos instantes, mirando al techo de adobe parcialmente dañado,
escuchando el silencio a su alrededor. Algo dentro de él aún resonaba con las palabras de Benicio de la noche anterior. Prometiste que cuidarías de nosotros, pero nunca cuidaste de mí. Elías cerró los ojos, sintiendo una incomodidad extraña en el pecho. Raúl despertó poco después, pero, a diferencia de otras mañanas, no se levantó sin pensar. Se dio vuelta en la cama y miró a Benicio, que aún dormía plácidamente. Por primera vez Raúl se permitió observar realmente a su hermano menor. Benicio era pequeño, demasiado delgado para su edad, pero su rostro tranquilo escondía una fuerza que Raúl nunca había notado antes. El hermano del medio sintió un peso en su conciencia. ¿Cuánto tiempo pasé ignorando a este niño? Antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, Benicio abrió lentamente los ojos y al ver a Raúl mirándolo, sonrió. «Buenos días, Raúl». Raúl dudó por un momento, pero luego le devolvió la sonrisa. «Buenos días, Benicio». Fue un momento pequeño, pero cargado de significado. Por primera vez, Raúl había respondido con amabilidad. Elías se levantó tratando de ignorar la interacción entre sus hermanos. Se sentía inquieto, y su mente aún resistía las palabras de Benicio. Pero, antes de que pudiera sumergirse en sus pensamientos, un golpe en la puerta los sobresaltó. Alguien estaba ahí. Elías caminó hasta la puerta y la abrió con cautela. El anciano había regresado. Esta vez, sin embargo, parecía diferente. Su postura ya no estaba encorvada, y sus ojos, antes cansados, brillaban con una intensidad misteriosa. Su presencia parecía llenar el pequeño espacio a su alrededor, y los hermanos sintieron un escalofrío, involuntario. «¿Puedo entrar?», preguntó el anciano con voz serena. Elías dudó. Algo dentro de él aún quería rechazar a ese hombre, pero antes de que pudiera responder, Benicio tomó su mano. «Por favor, Elías». Elías miró a su hermano menor y por primera vez se sintió incapaz de negarle. Suspirando, dio un paso al costado y dejó entrar al anciano. El viejo caminó lentamente hasta la mesa y se sentó, como si ese lugar ya le perteneciera de alguna manera. Miró a los tres hermanos con calma, como si pudiera ver a través de ellos. «La tormenta trajo cambios», dijo entrelazando sus manos sobre la mesa. Elías cruzó los brazos, desconfiado. «Fue usted, ¿verdad?». El anciano sonrió levemente. «Las fuerzas que mueven el mundo están más allá de la comprensión de los hombres, Elías, pero puedo decir que la tormenta fue un reflejo de lo que había dentro de ustedes». Raúl tragó saliva. «¿Qué quiere decir?». El anciano lo miró directamente. Durante años vivieron con corazones endurecidos, cargando rencores que ni siquiera entendían. Elías se aferró a la ira. Raúl se perdió en la omisión. Y Benicio cargó el peso del amor solo. El silencio fue abrumador. Benicio bajó la cabeza, pero no dijo nada. El anciano continuó. «La tormenta vino para barrer lo que estaba podrido, para derribar lo que ya no se sostenía. Y ahora tienen una elección». Elías sintió que su respiración se volvía pesada. «¿Qué elección?». El anciano miró directamente a Benicio. «El deseo del más puro de ustedes puede cambiar el destino de esta casa». Raúl miró a su hermano menor con sorpresa. «¿Qué significa eso?». Benicio, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de algo que Elías y Raúl nunca habían visto antes. Determinación. Respiró hondo y entonces dijo: «Quiero que seamos una familia de verdad». Raúl sintió un nudo en la garganta. Elías desvió la mirada, como si las palabras lo hubieran golpeado de lleno. El anciano sonrió. «Ese es el deseo más poderoso de todos». El aire a su alrededor pareció vibrar. Y en ese instante, lo imposible comenzó a suceder. La luz del sol entró por la ventana de adobe, pero parecía más intensa de lo normal. El viento sopló suavemente, trayendo consigo un aroma fresco, como si el valle seco estuviera a punto de florecer. Y entonces, el anciano se levantó, pero ya no era un anciano. Su cuerpo brilló, y su figura se transformó ante los ojos atónitos de los hermanos. Su piel arrugada se suavizó,
Sus ropas gastadas se convirtieron en un manto dorado, y sus ojos, antes cansados, ahora brillaban como estrellas. Él no era un hombre común, era un mensajero, un ángel. Elías, Raúl y Benicio quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que veían. El ángel abrió los brazos y habló con una voz que parecía resonar en el propio universo. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Ustedes han sido probados, y ahora ha llegado el momento de la recompensa. El suelo tembló levemente bajo sus pies. Afuera, algo extraordinario estaba sucediendo. Elías corrió hacia la puerta y la abrió, y lo que vio lo dejó sin palabras. Valle, antes árido y seco, comenzaba a transformarse ante sus ojos. El suelo agrietado cobraba color, pequeños brotes verdes emergían de la tierra, y un suave sonido de agua resonaba a lo lejos. El arroyo perdido, que había secado años atrás, volvía a fluir. Raúl se llevó la mano a la boca, incrédulo. Benicio simplemente sonrió. El ángel los miró por última vez. La casa que se construye sobre el amor nunca se derrumba. Y entonces, en un último destello dorado, desapareció. Los tres hermanos se quedaron allí, inmóviles, mientras el nuevo mundo a su alrededor seguía renovándose. La casa de adobe, frágil y desgastada, comenzó a transformarse. Sus paredes se volvieron más firmes, el techo se restauró y ante los ojos de los hermanos se convirtió en una casa blanca, fuerte y acogedora. Elías finalmente respiró hondo. Algo dentro de él, que había estado atrapado durante tantos años, pareció liberarse. Miró a Benicio, y por primera vez sus ojos no mostraban dureza, solo gratitud. Y entonces, sin decir nada, abrió los brazos. Benicio dudó por un momento, pero luego corrió hacia el abrazo. Raúl se unió a ellos, y, finalmente, por primera vez en años, los tres hermanos eran una familia. El viento fresco sopló suavemente por el valle, trayendo un aroma nuevo y vibrante que Elías, Raúl y Benicio nunca antes habían sentido. El cielo, que antes parecía siempre árido e implacable, ahora brillaba en un azul profundo, sin el lis, polvo sofocante que solía flotar sobre la tierra. Los tres hermanos seguían de pie, uno al lado del otro, mirando a su alrededor con ojos asombrados. La pequeña casa de adobe, que siempre había sido frágil y marcada por el tiempo, ahora se alzaba frente a ellos como una casa blanca y sólida, reluciendo bajo la luz del sol. Las paredes, antes agrietadas y desgastadas, parecían hechas de un material fuerte, resistente, pero a la vez acogedor. «¿Esto es real?», murmuró Raúl, aún sin creer lo que veía. Benicio no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el entorno, absorbiendo cada detalle de la transformación. El arroyo, que había secado hacía mucho tiempo, ahora fluía con un agua cristalina que reflejaba la luz como si fuera oro líquido. Las tierras alrededor, antes áridas y sin vida, ahora estaban cubiertas por una hierba verde y suave, y pequeños brotes comenzaban a surgir del suelo. Elías, siempre tan escéptico y resistente al cambio, pasó la mano por la pared blanca de la nueva casa sintiendo su solidez. «Esto no puede estar pasando», susurró, pero estaba sucediendo. Los hermanos dieron los primeros pasos vacilantes hacia el interior de la nueva casa. Al cruzar la puerta, sintieron una ola de calor reconfortante envolverlos. El interior era sencillo, pero diferente a todo lo que habían tenido antes. La mesa de madera gastada, que siempre había sido inestable, ahora estaba fuerte y firme, como si hubiera sido hecha para durar generaciones. Los bancos también se habían renovado y una sensación de calidez llenaba el espacio. Había 3 camas, una para cada uno, con mantas limpias y suaves que parecían invitarlos a un descanso tranquilo. Raúl tocó una de las paredes, sintiendo su textura suave. «Es como si esta casa hubiera sido hecha para nosotros». Benicio sonrió. Y lo fue. Elías se volvió hacia su hermano menor, mirándolo con seriedad. «Esto fue por ti, ¿verdad? Por tu deseo». Benicio asintió lentamente. «Solo quería que fuéramos una familia».
El silencio llenó el ambiente. Elías desvió la mirada por un momento, pareciendo procesar esas palabras. Por tantos años, había cargado rabia y resentimiento, creyendo que ser fuerte significaba ser duro. Pero ahora, frente a esta nueva realidad, se preguntaba si no había estado equivocado todo este tiempo. Raúl, por su parte, sintió un nudo en la garganta. Se acercó a Benicio y puso una mano sobre su hombro. Siempre quisiste esto, ¿verdad? Incluso cuando te ignorábamos, incluso cuando Elías te trataba mal. Nunca te rendiste con nosotros. Benicio miró a Raúl con esos ojos grandes y brillantes. Nunca. Raúl tragó saliva y en un impulso abrazó fuertemente a su hermano menor. Benicio se sorprendió por un instante, pero pronto devolvió el abrazo, sintiendo que finalmente su sueño se estaba haciendo realidad. Elías se quedó parado observando a los dos. Por dentro, una lucha silenciosa ocurría. Una parte de él quería unirse al abrazo, quería dejar atrás todo el peso que cargaba, pero otra parte aún resistía. Raúl miró a Elías y extendió la mano. «Te necesitamos aquí, hermano». Elías contuvo la respiración. Miró a Benicio, quien lo miraba con una esperanza silenciosa, sin exigir nada, solo esperando. Y entonces, después de tantos años de dureza, Elías finalmente dio un paso adelante. Con un suspiro pesado, puso su mano sobre la cabeza de Benicio y le despeinó suavemente el cabello. «Lo siento», murmuró, con una voz ronca pero sincera. Benicio sonrió, sus ojos llenándose de lágrimas. Elías dudó por un momento, pero finalmente abrió los brazos y abrazó a sus dos hermanos. Fue un momento pequeño pero grandioso. Fue el primer abrazo de verdad que habían compartido en años. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, los hermanos salieron a explorar el valle transformado. El arroyo fluía suavemente, y Elías se arrodilló junto al agua, tomando un poco entre sus manos. «Parece tan pura, tan limpia». Raúl miró a su alrededor, viendo los brotes que comenzaban a surgir de la tierra. «¿Podremos plantar aquí?» Benicio asintió. «Creo que sí. Esta tierra ya no está muerta». Elías miró hacia la Casa Blanca, reluciendo bajo el cielo anaranjado del atardecer. «Creo que nosotros tampoco lo estamos». Los tres hermanos se miraron. El desierto no los había derrotado. El hambre, el dolor, la rabia, nada de eso los había destruido. Al contrario, habían encontrado un camino de regreso el uno al otro. Y ahora, con un hogar renovado y un corazón más ligero, tenían la oportunidad de comenzar de a nuevo juntos. Los días siguientes trajeron una nueva rutina para los hermanos. La Casa Blanca, ahora firme y acogedora, se convirtió en un verdadero hogar, y el valle, antes estéril, comenzaba a florecer poco a poco. Elías, Raúl y Benicio trabajaban juntos para entender este nuevo entorno. El arroyo que había vuelto a fluir era un recurso valioso, y la tierra, sorprendentemente fértil, prometía la posibilidad de cultivo. Por primera vez en años, los hermanos no solo necesitaban sobrevivir, podían comenzar a vivir. Elías se despertó temprano, como de costumbre, pero esta vez no fue por obligación o preocupación. Había algo diferente en él, algo más ligero. Salió de la casa y encontró a Raúl y Benicio sentados cerca del arroyo. El hermano del medio lanzaba pequeñas piedras al agua, mientras el menor observaba los peces que ahora nadaban allí. Benicio miró a Elías y sonrió. «Buenos días». Elías dudó por un momento, pero luego le devolvió la sonrisa. «Buenos días, Benicio». La respuesta fue simple pero cargada de significado. Raúl se levantó y se estiró. «Creo que es hora de hacer algo con esta tierra. Ahora que podemos plantar, podemos tener más que higos chumbos para comer». Elías asintió. «Necesitaremos semillas». Benicio frunció el ceño. «¿Pero dónde las conseguiremos?» Elías miró hacia el horizonte donde estaba el pueblo más cercano. «Vamos al mercado». Raúl levantó una ceja. «¿Quieres ir allí?» Elías respiró hondo. «Tenemos que empezar por algún lado». Raúl sonrió.
Y los tres iremos juntos, ¿verdad? Elías dudó por un momento, pero luego asintió. Sí, juntos. El viaje al mercado no era largo, pero los hermanos no habían hecho ese camino juntos en años. Antes, Elías y Raúl siempre iban solos, dejando a Benicio atrás. Ahora, sin embargo, caminaban lado a lado, como iguales. Cuando llegaron al pueblo, algunas personas los miraron con curiosidad. Muchos conocían a los tres hermanos huérfanos, siempre callados y reservados. Pero ahora había algo diferente en ellos. Elías se acercó a un comerciante y preguntó por semillas. El hombre, sorprendido por el tono amistoso del joven, le mostró algunas variedades. Raúl negoció consiguiendo un buen precio, y Benicio, con su manera encantadora, consiguió algunas semillas extra como regalo. Cuando regresaron a casa, los tres comenzaron a preparar la tierra. Trabajaron bajo el sol, sudando y riendo juntos, algo que nunca habían hecho antes. Aquella no era solo una nueva fase, era un nuevo comienzo. Los días pasaron y las semillas comenzaron a brotar. Pequeñas plantas de maíz, frijoles y hierbas crecieron, prometiendo un futuro próspero. La Casa Blanca se convirtió en un símbolo en el valle. Los viajeros que pasaban por el lugar eran recibidos con agua fresca y comida caliente. Por primera vez, los hermanos no solo recibían, sino que también daban. Elías ya no era un joven endurecido por la ira. Ahora era un líder firme pero justo. Raúl había encontrado su propia voz, convirtiéndose en un hermano más presente y un mediador entre Elías y Benicio. Y Benicio, con su corazón puro, seguía siendo la luz de la familia. Una noche, sentados, alrededor de la mesa iluminada por la luz suave de una lámpara, los tres hermanos compartieron una cena simple, pero llena de significado. Elías miró a sus hermanos y respiró hondo antes de hablar. Sé que tardé demasiado en darme cuenta, pero ustedes son todo lo que tengo, y prometo nunca olvidarlo. Raúl sonrió y levantó su taza de barro. Por nuestra familia, Benicio, con los ojos brillantes de alegría, levantó la suya también. Por nuestro hogar. Y juntos, los tres brindaron. Por la nueva vida que habían construido, porque ahora entendían, el verdadero hogar nunca fue solo un lugar, era el amor que compartían.